Bien, a todos muy buenos días. Mi nombre es Ana Milena Gómez, soy docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Mucho honor, ginecóloga y obstetra de este departamento. El día de hoy vamos a tener entonces la reunión del Ateneo. El Ateneo, en mi opinión, es una muy bonita oportunidad de poder reforzar un montón de conocimientos técnicos dentro de nuestra área de la ginecología y obstetricia, obviamente, así como una oportunidad bastante valiosa de podernos enriquecer de de otros temas, de otras áreas que no sean propiamente la ginecología y la obstetricia. Por estos días que el estilo de vida de casi todos nosotros ha tenido un cambio, creo que ha sido una gran oportunidad de aprender no solo de nosotros mismos, de la situación que está pasando, obviamente reforzar un montón de conceptos en nuestra área y es el momento de resaltar la labor del departamento en mantenernos juntos todos los días, 2 veces al día, haciendo reuniones, intentando mantenernos siempre juntos académicamente. Pero esa es una oportunidad entonces de enriquecernos no solo académicamente en nuestra área, sino en otro montón de áreas, y es la invitación a que si tenemos un poquito más de tiempo o una posibilidad de dirigir el tiempo a lo que antes, diferente a lo que antes hacíamos, pues qué tan bueno podernos enriquecer en otras áreas. El día de hoy entonces el tema del cual les voy a hablar, se preguntarán qué es aprender a aprender. Y básicamente la motivación para hablar de este tema es que somos aprendices toda la vida y hemos sido aprendices gran parte de nuestros años, tal vez, no, todos los años en realidad, porque así no estuviéramos en una guardería inicialmente, pues éramos educados en nuestra casa. Entonces, hemos sido y seremos aprendices toda la vida. Estamos en un área además de la medicina donde vamos a aprender toda la vida, donde en realidad no hay un fin, donde digamos, bueno, que aquí acabé y ya no vamos a estudiar más, ¿no? En realidad es para toda la vida. Y en realidad ha habido poca o nula educación a través de nuestros años sobre cómo hacerlo adecuadamente. Eh, ¿Y por qué? La pregunta entonces es ¿por qué no aprender a hacerlo bien? Sin duda todos hemos tenido la sensación de frustración o de pérdida de tiempo, el estrés asociado a que el aprendizaje no fluye como quisiéramos todo el tiempo. Y por eso es necesario entonces probablemente volver a lo básico, a redescubrir qué es lo que se necesita y redescubrir aquellas cosas que suponíamos que no eran necesarias. Gran parte de esta charla está basada en un curso del mismo nombre que se llama Aprender a Aprender, que es dictado por la Universidad McMaster de Canadá y la Universidad de California en la plataforma Coursera. Es una invitación para que entonces exploremos diferentes alternativas de aprendizaje por estos días. Y está dictado por especialistas en neurociencias. Entonces, básicamente vamos a hacer un recorrido por algunas de las estrategias para el aprendizaje. En realidad, si quisiéramos abarcar todas las estrategias de aprendizaje, creo que podríamos hacer un simposio de 1 o 2 días. Entonces, básicamente es dedicarnos a algunas de estas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces, descubrir o recordar, si ya lo teníamos, lo habíamos conocido alguna vez en la vida, formas nuevas de mantener la concentración y poder incrustar ese material de forma más profunda y efectiva. Es importante entonces aprender a condensar ideas clave para poderlas tener a la mano y asimismo evitar esa pérdida de tiempo, esa sensación de frustración y aprender más eficazmente. Vamos a hablar de algunas premisas antes de empezar. Esta charla se va a basar principalmente en 2 estrategias. Primero, como las que les acabo de mencionar, algunas estrategias para mejorar el aprendizaje y finalmente una estrategia dirigida exclusivamente para la formación de cirujanos. Premisas importantes. Yo creo que un deportista nunca
practicaría en un solo día antes de la competencia todo lo que tiene que practicar para poder salir bien en su deporte a competir al día siguiente. Y yo creo que gran parte de nosotros hemos hecho eso alguna vez en la vida con respecto a ciertas actividades que tenemos que hacer. Así que es importante no atiborrar el aprendizaje repitiendo o estudiando muchísimas cosas y muchas veces el mismo día o el día inmediatamente anterior. Esto no va a permitir que crezcan estructuras cerebrales sólidas y por tanto, para poder que se construya una estructura neuronal sólida, se requiere un trabajo que es de a poco, día a día, que permita fortalecer esa estructura, entre comillas, muscular. Vamos a hablar de dos tipos principales de modos de pensamiento que vamos a utilizar en algunas partes del resto de la charla, y es por eso importante tenerlos presentes. Existe entonces el modo de pensamiento enfocado. El modo de pensamiento enfocado es ese en el que estamos concentrados, en el que voluntariamente nos dedicamos a una tarea de modo muy enfocado y atento. Está muy relacionado principalmente con la corteza prefrontal del cerebro. Este modo usualmente utiliza patrones y relaciones que ya son conocidas o elementos que ya dominamos y así, digamos, para la resolución de un problema, un pensamiento lleva a otro hasta que se puede alcanzar la solución y casi siempre está relacionado con algo que ya había sido familiar previamente. El modo difuso es bastante útil en la resolución de problemas nuevos. Lo que hace es mirar un panorama general. Procura mirar perspectivas más amplias del problema que estoy intentando solucionar o el tema que estoy intentando aprender. La mente normalmente entonces divaga haciendo algunas conexiones al azar y es por eso que no está, este modo de pensamiento no está principalmente realizado en una área específica del cerebro, y podemos acceder naturalmente al modo difuso cuando caminamos, tomamos una ducha, nos vamos a dormir o hacemos alguna siesta pequeña. Esto permite entonces que haya procesos neurales por debajo de la conciencia y permite entonces que al tomarse un poquito de calma y de tiempo las soluciones puedan aparecer. En esta diapositiva aparece por aquí abajo Salvador Dalí, un pintor surrealista del siglo XX. Dalí es un buen ejemplo del modo difuso porque él solía utilizar una técnica interesante que le ayudaba a crear sus pinturas surrealistas. Él solía relajarse en una silla y dejar que su mente vagara pensando en algo que ya se había concentrado previamente, en el que ya había estado en modo enfocado previamente, y mientras estaba recostado en una silla sostenía unas llaves en la mano, moviéndolas justamente por encima del suelo. Cuando se estaba empezando a quedar dormido, las llaves se caían al suelo y el ruido lo despertaba, y en ese momento era el momento en el que recogía todas las conexiones, todas las ideas difusas que habían estado en su mente en ese momento y regresaba al modo enfocado, incorporando entonces todas estas conexiones que había hecho mientras estaba en el modo difuso. Es entonces importante que ante temas nuevos, ante la posibilidad de tener que solucionar algún problema nuevo o ante la generación de ideas nuevas, es importante entonces que inicialmente pensemos en modo enfocado, buscando información adicional, practicando, memorizando lo que sea necesario. Posteriormente entremos en modo difuso, que ya vimos cuáles son algunas de esas alternativas para entrar en modo difuso, que nos permitan esa asimilación de la información nueva y posteriormente continuar en un modo enfocado. Y esta estrategia es bastante útil principalmente cuando estamos aprendiendo algo nuevo, especialmente algo difícil. La mente necesita estar cambiando entre un aprendizaje y otro. Con respecto a la memoria, el tema de la memoria es un tema bastante amplio, pero vamos a hablar de dos particularidades especiales y son los dos tipos de memoria principales, y es la memoria de trabajo a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria de trabajo, un poco más sensorial y operativa, es de un procesamiento más inmediato y consciente y tiene una capacidad limitada. La memoria a largo plazo es una memoria en la que se almacenan conceptos y técnicas fundamentales para el aprendizaje, y por el contrario de la otra memoria pues tiene una gran capacidad. La gran pregunta entonces es cómo hacer para llevar
todas estas memorias que están ubicadas en la memoria de trabajo o de corto plazo hacia la memoria de largo plazo, que es donde la necesitamos para poderla recordar el resto de la vida probablemente. Y una de las estrategias importantes es que se requiere visitarlo varias veces, con tiempo y práctica. Es aquí entonces donde viene el concepto de la curva del olvido, donde estamos viendo entonces aquí en la gráfica roja, primerita de arriba, donde al practicar o estudiar algún tema en cuestión, en las primeras horas, en el tiempo de ese tema se va a recordar al 100% y a medida que va pasando el tiempo, esa información se va a ir diluyendo y se va a ir yendo. ¿Cuál es la mejor estrategia entonces para poder entonces hacer que esta curva no sea una curva completa en descenso, sino que por el contrario se vaya sosteniendo a través del tiempo? Es la estrategia de esa práctica repetida. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces la técnica de repetición espaciada, que se basa entonces en repetir lo que deseo aprender, pero en vez de hacerlo en un periodo largo de tiempo, 4 horas continuas, básicamente nos permite entonces espaciarlo a través del tiempo, dividir, por ejemplo, esas mismas 4 horas, pero a través de los días, porque en realidad cuando toda la información llega en un solo momento, es como si regáramos entonces una planta en un solo día, en realidad ya requiere que se riegue a través de los días. Esto va entonces a estimular esa memoria a largo plazo y a provocar un mayor aprendizaje. Y sin duda, es aquí donde esta premisa es fundamental, la práctica es la que hace permanente la nueva información en nuestra mente. Muy bien, este tema yo sé que es bastante conocido por muchos de nosotros, si no todos. Es muy probable que si yo dijera levantemos la mano, ¿quién ha estado relacionado con la procrastinación alguna vez en la vida? Todos o casi todos levantaran la mano en este momento. La procrastinación, ese arte fastidioso de postergar tareas. Y básicamente todos estamos inmiscuidos en la posibilidad de procrastinar para nuestras actividades y es porque si estamos enfocados o si buscamos enfocarnos en una sola actividad, estamos sin duda dejando de trabajar en muchas otras actividades y es fácil que la mente divague y quiere dirigirse a esas otras actividades. Hay alguien en este momento que tiene el micrófono activado, le pido el favor que lo pueda desactivar. Muchas gracias. Y esto es importante porque la procrastinación comparte características con la adicción. Así que esto explica gran parte por qué es tan difícil deshacerse de ella y es porque ofrece una excitación y un alivio temporales en contra de una realidad que probablemente sea aburrida o no tan cómoda. ¿Qué es lo que pasa usualmente entonces? Cuando hay algo que en realidad uno no prefiere hacer o que básicamente uno preferiría hacer otras cosas diferentes, se activan algunas áreas del cerebro que se asocian con el dolor. El cerebro entonces de forma natural busca detener ese estímulo negativo, cambiando la atención hacia algo diferente que nos va a ofrecer probablemente una gratificación instantánea y que finalmente nos va a llevar a sentirnos felices, tranquilos, pero temporalmente. Eso se convierte en un círculo vicioso porque finalmente vamos a terminar no haciendo lo que teníamos que hacer y nuevamente vamos a estar ante la sensación de insatisfacción o ante la sensación incómoda inicialmente. Esta imagen parece un poco chistosa si la miramos en detalle, pero yo creo que todos alguna vez en la vida hemos estado en este mapa de la procrastinación y es esa posibilidad de poderse dedicar a otras tareas en apariencia importantes, pero que básicamente están dando una sensación de satisfacción temporal, intentando evitar entonces esas tareas que nos causan un poquitico más de malestar. Y el concepto, vieron ahorita entonces, el concepto del mono de la gratificación instantánea, en realidad es un concepto
con el que uno de los expositores de TED quiso explicar de forma clara esa mente del procrastinador, y es ese mono interno que tenemos todos que se alimenta de esa sensación de bienestar que dan las actividades gratificantes, pero que en realidad no son importantes. La procrastinación es un hábito bastante fácil de desarrollar, pues claro, enfocarse en algo más placentero sucede muy rápida y fácilmente. Ahora la pregunta es, si listo, gran parte de nosotros hemos tenido este problema alguna vez en la vida o con más frecuencia de lo que queremos, ¿cuál es la forma de salir de este? Entonces, recuerden que ninguna de las estrategias que les estoy dando son estrategias mágicas, todo requiere compromiso y práctica. Y una de las estrategias importantes para esto es procurar enfocarse en el proceso y no en el producto. El producto finalmente es el que lleva a pensar en ese producto. Por ejemplo, tengo que terminar la tesis de grado para mañana. Claro que eso sí provocaría bastante insatisfacción. Tengo que terminar la tesis de grado para estos días. Esa sensación de pensar en el producto como tal es lo que genera ese estímulo de dolor en el cerebro y nos lleva a la procrastinación. La clave entonces sería enfocarse en el proceso y no en ese producto. Y por tanto es importante entonces es enfocarse en esas pequeñas fracciones de tiempo que se necesitan durante varios días o semanas para poder lograr un fin específico. Y se dan cuenta, muy similar a la técnica de repetición espaciada que habíamos visto antes. Y una de las estrategias que nos podría ayudar para poder practicar, enfocarnos en el proceso y no en el producto, es la técnica del pomodoro. Alguna vez en la vida es muy probable que alguno haya visto esta estrategia. Fue una estrategia propuesta por un italiano, Francesco Cirillo, en la década del 80, donde él entonces propone, básicamente basado en un temporizador que tenía, que es un temporizador de cocina, que tenía forma de tomate y por eso le llaman la técnica del pomodoro, en la que se trata de enfocarse tiempos definidos con este temporizador, en un modo muy enfocado, dando espacios de tiempo para dedicación a un modo difuso o de descanso. Entonces, ¿cuál es la estrategia como tal? Digamos, paso a paso. Lo primero es, entonces sería hacer un listado de tareas priorizadas. Es importante comprender que aprender requiere un equilibrio complejo entre muchas tareas diferentes, y por eso entonces se requiere hacer una lista de tareas. Es importante entonces que esa lista de tareas se haga una semana, digamos, semanalmente o preferiblemente diariamente en la noche anterior. Es importante que sea la noche anterior porque eso ayuda al subconsciente durante la noche a poderse aferrar a esas tareas, de modo que pueden ser resueltas al día siguiente. Es importante también entonces que ese listado de tareas pueda dividirse en tareas pequeñas y realizables. Eh, Esta lista de tareas también podría incluir actividades que impliquen movimientos físicos. Recuerden que la actividad o el movimiento físico nos hace entrar en modo difuso, que también es importante. Es importante entonces poder mezclar las tareas, no permitir que sean tareas que nos hagan pasar largos ratos sentados. Y también es importante entonces priorizar esas tareas desde las más importantes y probablemente las no muy agradables de realizar en primer lugar y posteriormente las siguientes. El segundo paso entonces es apagar todas las interrupciones. En esto fallamos, yo creo que casi todos, parece una tarea supremamente fácil, pero sé que todos fallamos en esta área, y es entonces poder alejar todas esas posibilidades que nos van a hacer procrastinar. Recuerden que es un hábito automático, entonces poder alejar el celular, poder alejar el internet, alejar el televisor y podernos enfocar durante el tiempo que sea necesario. Posteriormente, entonces, realizar una tarea con dedicación exclusiva y enfocada durante 25 minutos. Él propone 25 minutos, pero básicamente cada uno podría tener su tiempo diferente, 25, 30, 40 minutos, donde pudiera explorar su concentración, cuánto tiempo puede durar. En algunos estudios han hablado que la concentración en general, bien enfocada, no dura por encima de los 40 minutos. Posteriormente, después de haberse dedicado entonces 25 minutos utilizando el temporizador, se descansa 5 minutos haciendo alguna otra actividad diferente, entrando en modo difuso,
y posteriormente entonces reiniciar nuevamente los 25 minutos, descansar 5, así hasta completar 4 ciclos, o sea 2 horas. Es importante entonces que al finalizar estas 2 horas o al finalizar esa tarea que yo por fin pude lograr, se reciba alguna recompensa, nos premiemos a nosotros mismos. La compensación emocional, algo tan sencillo como simplemente pues tomarse un café o navegar en internet, llamar a algún amigo, permite entonces que el cerebro cree conexiones y cree un hábito. Y una de las premisas importantes utilizando esta estrategia es que a medida que se mejora y se permanece en la tarea que inicialmente no nos parecía muy agradable, la tarea lentamente se vuelve más agradable. Este es el resumen de lo que acabamos de decir. Básicamente, entonces son 4 periodos de 25 minutos con pausas de 5 minutos entre ellas. Finalmente se completan 2 horas y se vuelven entonces a iniciar, lo mismo que estamos viendo acá. La técnica del Pomodoro va a permitir entonces centrarnos en el proceso y no en el producto, y finalmente va a permitir que no nos juzguemos a nosotros mismos, permitir relajarnos y permitir que ese flujo de trabajo sea adecuado. Y es importante creer que va a funcionar para poder que lo podamos realizar. Y les muestro por acá algunas estrategias cómo podríamos utilizar la técnica del Pomodoro. Estas dos que aparecen acá arriba son extensiones de Chrome que uno puede descargar simplemente buscando en Google, por ejemplo, Tomato Timer y Tomato Timer, extensión de Chrome, y se puede descargar. Les voy a dar por aquí una mostradita muy rápida de cómo funciona esto. Y es que básicamente cuando uno lo descarga, aparece entonces un iconito aquí arribita. Yo tengo los dos descargados, les voy a mostrar este que aparece acá arriba. Y al yo darle encima del iconito, le puedo dar entonces iniciar, tiene un sonido de inicio, un sonido de finalización. Permite entonces contar esos 25 minutos. Al finalizar ese tiempo, entonces va a haber un sonido que nos indica que se acabó el tiempo y automáticamente el tomático se vuelve verde, permitiéndonos los 5 minutos de descanso. Hay una particularidad de esto y es que si yo voy a entrar a alguna otra página, por ejemplo, YouTube en este momento me va a decir, momento, usted no puede entrar, usted está en un tiempo de estudio enfocado y por tanto no puede entrar en este momento. Ok. Bien, entonces ya estando dentro de ese tiempo en el que estoy dedicando de modo enfocado esos 25 minutos, ¿qué estrategias puede haber para poder que ese estudio se haga de forma efectiva? Una de esas estrategias es la estrategia de fragmentación. Básicamente, que es un fragmento entonces, fragmentar es el proceso mental que nos ayuda a unir pedazos de información a través de un significado, y un fragmento es una pieza de todo el completo, es como si fuera una pieza de un rompecabezas. Un fragmento entonces es una unidad lógica que es fácil de recordar, y también es fácil que ese fragmento forme parte de una imagen más grande que se está aprendiendo sin necesidad de recordar o memorizar toda la imagen completa. Una vez se logra hacer un fragmento de una idea, un concepto, ya no se necesita recordar todos los pequeños detalles subyacentes de toda la idea. Y al tener varios fragmentos de un tema o de una idea, va a hacer entonces que todas esas piezas individuales se junten y puedan formar un todo. ¿Por qué es importante entonces formar fragmentos? Y fragmentos no solo en áreas específicas en las que nosotros nos dedicamos, eh, como el área de la ginecobstetricia, sino en otras áreas diferentes, como lo que estamos haciendo en este momento. Y es que los fragmentos son caminos cerebrales en los que en el momento en el que haya alguna duda, una necesidad, una creación de una nueva idea, automáticamente el cerebro es mucho más fácil ir a recoger el fragmento de información que yo tenía guardado en algún punto de mi cerebro y utilizarlo no solo para el área específica para la cual yo lo estudié, sino que muchas veces puede dirigirse a otras áreas diferentes. ¿Qué se requiere entonces para este proceso de fragmentación? En el paso 1 es importante concentrar toda la atención para
poder unir esas nuevas ideas con los patrones preexistentes en el cerebro. En el segundo paso, entonces, es importante poder entender la idea básica de que se intenta fragmentar. Algunos proponen entonces que si yo estoy ante un texto, por ejemplo, ante un capítulo de un texto, yo pueda darle una mirada general, puedo mirar títulos, subtítulos, palabras resaltadas, subrayadas, imágenes, cuadros, y de esta forma puedo darme más o menos una idea general de lo que está pasando y luego ya entrar en el detalle de lo que yo considere necesario. Algunos hablan incluso de la posibilidad de alternativas adecuadas, como poder utilizar fichas bibliográficas, incluso existen alternativas en Internet para que se pueda hacer de forma más fácil, de forma incluso más gráfica. Utilizar, por ejemplo, mapas conceptuales, pero con los mapas conceptuales es muy importante tener en cuenta que no son muy útiles cuando yo lo estoy haciendo mirando y trasladando la información directamente del texto a un mapa conceptual. El mapa conceptual es útil cuando yo leí lo que tenía que leer, lo que tenía que estudiar y posteriormente me dedico a realizar un resumen o las notas o el mapa conceptual dentro de lo que ya está en mi cabeza y no trasladando textualmente lo que está en el texto que acabo de leer. Es importante ir entonces de lo más básico a lo más complejo, tomar ideas cortas e importantes y poder ajustar de acuerdo a esas ideas que yo ya considero importantes algunos elementos que sean faltantes. Y recuerden que es importante entonces la práctica de repetición espaciada, principalmente de la que habíamos hablado al inicio. Y en el paso 3 es importante entonces entender el contexto del tema del que estoy estudiando. Este contexto nos hace saber cuándo utilizar lo que estoy estudiando y cuándo va a ser útil entonces que este fragmento de información sea utilizado. Se trata de ver más allá del problema inicial, ver con un poquito más de amplitud y ese fragmento en un panorama más grande donde podría ajustarse. Ahora, ¿por qué es importante entonces hablar de fragmentos y de los otros elementos que hemos hablado? Y es gracias a eso, es el efecto Einstein. Einstein viene del alemán. Eh, es un concepto que yo sé que hemos conocido de otra forma, como un sesgo cognitivo, una fijación cognitiva, que algunos de pronto hemos tenido un poquitico de acercamiento a ese concepto, y es esa tendencia del cerebro a poder aferrarse a una solución que ya es conocida, es una solución que ya ha sido útil ante cierto problema o duda previamente y por eso el cerebro automáticamente dice que no vale la pena buscar otras alternativas que probablemente eran mejores, más rápidas y más fáciles. Porque es importante entonces tener múltiples fragmentos de múltiples áreas en la vida y es por esto, porque al enriquecernos de múltiples patrones cerebrales, fragmentos de múltiples áreas, va a hacer entonces que no nos enfoquemos en una única posible solución porque ya la hemos vivido previamente, sino que podamos ver múltiples posibilidades de solución. Aquí hago una pausa y es importante saber que esta es una de las bonitas estrategias que, por ejemplo, utiliza nuestro departamento, y es que para uno poderse llenar de fragmentos de diferentes áreas o de diferentes formas, requiere múltiples fuentes. Las múltiples fuentes se logran entonces cuando tú vas a un seminario, ok, escuchas al profe hablar de el tema específico, pero los fragmentos se forman entonces también de no solo quedarse con lo que el profe dijo, sino de lo que yo leí de diferentes fuentes. Importante que no sea de una sola fuente, sino de diferentes fuentes. Y también es importante entonces cuando uno de los métodos que nosotros utilizamos, hemos utilizado en la formación en medicina en general, son las rotaciones y es la posibilidad de obtener conocimientos de un profesor. Y es importante entonces que ese conocimiento no se consiga de un solo profesor en un solo hospital, sino que se pueda conseguir de diferentes docentes y en diferentes lugares de práctica. Es por eso que las prácticas de los estudiantes y residentes es fundamental que se nutran de diferentes lugares y aunque nos guste y nos encante un solo profesor y un solo lugar, requerimos podernos nutrir de diferentes posibles alternativas, de diferentes posibilidades de respuesta ante ciertos problemas que harían tal o cual profesor. Volviendo al efecto Einstein, otra de las posibles alternativas de poderlo evitar es aprender a tomar distancia.
podernos entonces comprender en qué momento nos dedicamos al enfoque difuso. Y eso es importante poder, ojalá, tomar distancia emocional. Es muy diferente cuando un problema o la necesidad de solución de algo está ligado a que yo soy quien tiene que responder y es a mi cargo que está esa solución de ese problema, que decir que estoy involucrado emocionalmente. Es bastante útil cuando uno toma distancia emocional, y tomar distancia emocional, por ejemplo, es preguntarle a alguien que no está inmiscuido en esa solución de ese problema en este momento, y eso nos va a ofrecer fácilmente claridad y creatividad para la solución de problemas. Los cambios grandes en los paradigmas en nuestra área y en muchas otras áreas han ocurrido gracias a personas que tienen esa capacidad de cambio, o que incluso son personas que han tenido fragmentos o que han tenido entonces educación de otras disciplinas o áreas distintas, que permite entonces que se puedan romper esa única forma de ver las cosas y puedan romperse estos paradigmas. Y por último, esta última estrategia que va a estar ligada entonces con nuestra educación, un nuevo método, una estrategia alternativa para la educación de cirujanos, y es la técnica de recuperación o del recuerdo. Básicamente, entonces, ¿de qué se trata esto? Leer el texto que tengo que leer o estudiar lo que tengo que estudiar, parar, cerrar lo que estoy haciendo e intentar recordar y nuevamente organizar mentalmente todo lo que acabo de leer. Y de esta forma podría tomar incluso notas al margen, hacer algún resumen, hacer lo que hemos hablado ahorita de mapas conceptuales, pero solo basado en lo que estoy recordando de lo que acabo de estudiar. El proceso de recordar realza el aprendizaje profundo y ayuda a formar esos nuevos fragmentos. Es mucho más útil, y se ha demostrado ya en estudios que es mucho más útil que releer o hacer resúmenes, mapas conceptuales directamente de la fuente, y permite tener entonces un tiempo más enfocado y efectivo. La relectura solo es efectiva si se deja que pase algún tiempo, como la técnica de repetición espaciada que habíamos hablado previamente, y refrescar el material que acabo de leer o que acabo de estudiar en un espacio diferente al que acabo de hacerlo, va a permitir entonces que el cerebro se independice de esas pistas que me había dado, incluso el lugar donde había estudiado previamente, y pueda refrescar esos conocimientos de forma más efectiva. Este es uno de los estudios entonces que demuestra que esa práctica del recuerdo es mucho más efectiva en el aprendizaje comparado con el estudio elaborativo, como por ejemplo los mapas conceptuales. Es una poderosa vía para promover el aprendizaje con significado de conceptos complejos, produce más aprendizaje que otros tipos de estudio, como ya había dicho, como los mapas conceptuales, por ejemplo, excepto si se utilizan realizando la técnica de recuperación del recuerdo. Eh, y todo esto va dirigido principalmente es que tan solo el acto de poder reconstruir mentalmente el conocimiento de lo que acabo de leer en sí mismo incrementa el aprendizaje. Y otra de las anotaciones importantes es que son bastante útiles la forma como algunas estrategias de estudio dirigen después de un texto al estudiante a la realización de preguntas, donde uno pueda ponerse a prueba a uno mismo, permitiendo que ocurran errores en ese momento, porque los errores básicamente son supremamente valiosos y permiten hacer reparaciones en ese momento. Muy bien. Ahora, ¿cómo trasladar esta última estrategia que acabamos de evaluar a la posibilidad de formación de cirujanos en cualquier área, no solo cirugía general? Y resulta que nos encontramos con este artículo de revisión, un artículo publicado en el 2018 en la revista Iatreia, realizado por nuestros compañeros del Departamento de Cirugía General de la Universidad de Antioquia, donde hacen una revisión entonces de la estrategia de entrenamiento mental y los cirujanos como una estrategia de mejoramiento para el aprendizaje, principalmente en las personas que se encuentran en formación como cirujanos, como los residentes, aunque también obviamente aplica para aquellos que ya se encuentran en la práctica diaria. Se explica entonces que el éxito de la cirugía depende de las competencias quirúrgicas
académicas de cirujano, claro, sin duda, y el control de múltiples variables del ambiente quirúrgico y de habilidades cognitivas avanzadas. La efectividad entonces del cirujano depende tanto de la destreza quirúrgica como de la destreza mental, como la capacidad de integrar ambas características. Y esto nos lleva a comprender entonces que las habilidades no técnicas juegan un papel fundamental e importante para el cirujano. Y que para poder lograr esa habilidad integradora, la práctica repetida y perfeccionada durante la etapa de entrenamiento o el ejercicio clínico es bastante importante. ¿De qué se trata entonces el entrenamiento mental? Fue propuesto por el psicólogo australiano Alan Richardson en el 67 y básicamente procura un entrenamiento simbólico mental de una actividad que en principio es física, pero que se realiza mentalmente en ausencia de movimiento muscular. Lo que busca entonces es generar habilidades psicológicas, generar un estado mental suficiente para que haya un adecuado desempeño y básicamente nos invita a usar la mente como un simulador. Este entrenamiento mental ya se ha estudiado y se ha practicado a lo largo de todos estos años en otras áreas como en el deporte, la música, la aviación e igualmente en el entrenamiento militar, que básicamente con respecto a la medicina tienen un factor común y es que son ambientes cambiantes y con elevados niveles de estrés. Este que está en la foto es Michael Phelps, y uno de los ejemplos del entrenamiento mental con él es que en la final de los Olímpicos de Beijing, en la final de 200 metros mariposa, tuvo un problema técnico con las gafas, pero como Michael Phelps está bastante entrenado con el entrenamiento mental, no tuvo problema en ganar la medalla de oro porque realizó la competencia con los ojos cerrados. ¿Qué busca entonces el entrenamiento mental? Poder afinar la técnica quirúrgica antes del contacto con el paciente, que nos permita entonces perfeccionar la ejecución, poder prever posibles complicaciones y realizar la tarea con mayor eficiencia. Desde el punto de vista de la neurofisiología, encontramos entonces que el sistema motor hace parte del sistema cognitivo y es por eso que se permite desarrollar habilidades o que desarrollar habilidades mentales hace que mejoren las habilidades motoras. En el hipocampo y en la corteza parietal es donde está implicada principalmente la creación de estas nuevas rutas y mapas mentales que van a permitir las conexiones neuronales organizadas que permiten transferir habilidades mentales al acto físico. El entrenamiento mental ayuda a la creación entonces de interconexiones neuronales que impactan y mejoran en esa memoria muscular sin necesidad de realizar el movimiento físico. Es importante entonces que también incluye técnicas de focalización, de concentración y de relajación para poder mejorar la creación de la imagen y la memoria. Finalmente, entonces, nos va a llevar a un manejo adecuado del estrés, el de incertidumbre, y esto es básicamente porque propicia el fortalecimiento de habilidades mentales y facilita un adecuado control del ambiente quirúrgico, pudiendo crear un esquema mental claro que mejore la toma de decisiones. Asimismo, nos permite entonces un adiestramiento observacional pasivo mediante la imaginación sumado a un estado mental de relajación que permite entonces un manejo del pensamiento, de la atención y permite realizar y comprender adecuadamente la tarea que queremos realizar. Y por otro lado, entonces, el entrenamiento muscular no físico permite entonces que ese mejor desarrollo, que haya un mejor desarrollo de los movimientos al momento de operar, dado que se pudo realizar una creación de una memoria muscular por el pensamiento de acciones repetitivas. Y esto que está subrayado acá en negrilla, sé que muchos se lo vienen preguntando, es fundamental. Obviamente no debe ni puede reemplazar la adquisición de habilidades prácticas físicas. Es un complemento a la práctica que usualmente realizamos con nuestros profesores y no reemplaza absolutamente esa práctica. ¿Cómo se realiza entonces? Básicamente entonces, en primer lugar, debemos definir cuál es la tarea. Definir la tarea es simplemente establecer cuáles son los pasos que ya están establecidos para esa técnica quirúrgica. En un segundo momento, entonces,
se realiza un entrenamiento con un entrenamiento observador externo, que lo que se hace es observar la cirugía de un profesor, por ejemplo, observar el video, y esto hace que se estimulen las neuronas espejo a memorizar los movimientos. Posteriormente se realiza un entrenamiento subvocal en el que hay un lenguaje interno donde el cirujano habla consigo mismo, describiendo cada paso y los puntos nodales de cada uno de esos pasos. Posteriormente, entonces, hay un momento de focalización. Eh, Perdón, creo que aquí tuve un pequeñito detalle. Habíamos hablado listo, del entrenamiento subvocal, entonces, donde describíamos todos los pasos y los puntos nodales, y el entrenamiento observador interno, donde me imagino a mí mismo realizando esa cirugía paso a paso, experimentando entonces cada una de las sensaciones de movimiento. Y posteriormente un momento de focalización y reflexión, donde se revisan los posibles momentos críticos, los momentos que puedan ser estresantes o de que requieran de mayor atención, y establecer cada uno de esos puntos nodales y sus posibles riesgos y complicaciones y cómo podrían ser solucionados en este último paso. Básicamente ese es el resumen de lo que acabamos de decir, y es que el entrenamiento mental en cirugía permite entonces un manejo del ambiente quirúrgico, permite entonces la imaginación paso a paso de esa cirugía de forma mental, y entonces se realiza en un ambiente mental que no realiza pues actividades físicas, y produce entonces todo este montón de beneficios que van a permitir entonces que se mejoren las habilidades físicas, sumado al conocimiento obviamente académico de la técnica quirúrgica y de la inteligencia emocional. ¿Cuál es el papel entonces del profesor en el entrenamiento mental para quienes se encuentran en formación como cirujanos? El profesor sin duda es una guía, es quien puede ayudar a reflexionar, quien nos puede ayudar a discutir, resolver las dudas, permite explorar las fortalezas y los puntos débiles y permitir esos cambios y crear retos. El profesor obviamente es quien ejecuta el procedimiento que el alumno se encuentra observando para poder obtener memorización de cada uno de esos movimientos. Aquí también es importante entonces obtener información de diferentes profesores, de diferentes docentes, obviamente nos va a enriquecer muchísimo más. Y el profesor es quien comprueba que posterior a la realización del entrenamiento mental hay una adecuada ejecución en el ambiente real, evaluando estos resultados. ¿Qué limitaciones entonces podría ocurrir con el entrenamiento mental? Proponen que el entrenamiento mental podría disminuir los resultados a través del tiempo a medida que más y más y más se va realizando, pero básicamente esto va ligado a que a través del tiempo el alumno podría carecer de acompañamiento del docente y el seguimiento de esos resultados. Eso digamos que provoca en él la sensación como de que no está siendo acompañado y vuelve a simplemente no realizarlo. Otra de las limitaciones es que si no se realiza de forma adecuada con los pasos que acabo de describir, podrían entonces visualizarse imágenes negativas, por ejemplo, que podría generar falta de confianza, aumento en la ansiedad o disminución en la motivación. Asimismo, poder imaginar errores y complicaciones con perspectiva negativa, si no se puede manejar de forma adecuada, podría provocar errores durante el acto real. Y otra de las posibles limitaciones es que cuando pasa mucho tiempo entre la realización de ese entrenamiento mental para una cirugía específica y la realización del acto quirúrgico real, podría haberse disminuido los resultados. Si se dan cuenta, todas estas limitaciones que acabo de mencionar van a poderse mejorar y fortalecer con un adecuado acompañamiento por un docente y manteniendo esa motivación por realizarlo de forma adecuada por parte del alumno. Es una práctica que es gratuita, que disminuye favorablemente, disminuye e incide favorablemente en esa curva de aprendizajes nuevos, y es una estrategia de simulación alterna a las estrategias de simulación que usualmente manejamos. Muy bien.